La pasada semana, desde estos mismos micrófonos, abrimos un debate en el que nuestros invitados desvelaban algunos aspectos fundamentales relacionados con la infancia y las nuevas tecnologías y que se están suscitando al mismo tiempo que surgen nuevas preguntas e interrogantes. Iniciamos con ese programa y que abordamos hoy, una serie de espacios que la profesora de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Julia Ramiro, dirige y que va a dedicar al análisis de la infancia desde diversas ópticas. Estos primeros espacios abren la serie, como os decimos, abordando un tema actual y que suscita muchos interrogantes, como es la relación que establece la infancia con las nuevas tecnologías, y otros posteriores en los que analizaremos a los niños como sujetos de derecho en el ámbito de la justicia o la infancia y protección social, teniendo en cuenta el papel del niño en el trabajo social. En el programa de hoy nos acompaña de nuevo la profesora Julia Ramiro, con los invitados que le acompañaron en el programa anterior. Programa que, por cierto, podéis encontrar en el canal UNED, YouTube y en el podcast de Radio Televisión Española. Su título es Derechos y Ciudadanía de los Niños en el contexto de las TICs. Y seguimos hoy, como decimos, profundizando en los niños y las relaciones que establecen con las redes sociales. Un escenario que no solo no es ajeno a la infancia y la adolescencia, sino que se ha convertido en un espacio familiar, cotidiano en cualquier parte del mundo. Como padres y educadores, sabemos que las virtudes de las redes sociales pueden ser incontables, pero los riesgos sin un control pertinente y adecuado también son potencialmente muy peligrosos. Los riesgos en el contexto de los derechos de los niños, tanto desde un punto de vista jurídico como sociológico, no pueden pasarnos desapercibidos. Por eso, de nuevo hoy, como os decíamos, damos la palabra a nuestros expertos para ofrecernos más pistas que nos ayuden a entender y discernir en este apasionante y controvertido mundo de las nuevas tecnologías y el uso que la infancia hace de ellas. En el programa de hoy vamos a tratar de desvelar algunos de los aspectos más relevantes surgidos en los debates actuales sobre infancia, adolescencia y redes sociales, contando con la participación de nuevo de Salvador Pérez, profesor de Derecho de la UNED, y Kepa Pol Larrañaga, netólogo y experto en derechos de la infancia. Hola a los dos de nuevo. Hola, Julia. Hola, buenas tardes, Julia. Muchas gracias de nuevo por habernos invitado a participar en este siguiente interesante programa sobre esta materia. Gracias a vosotros. Salvador, empezando la casa por los cimientos, ¿no se podría hablar de redes sociales y comunidades virtuales sin hacer alusión a lo que es la identidad digital? ¿En qué consiste esta identidad digital? Bueno, pues vamos a hablar de la identidad digital en el contexto de lo que es la identidad personal. La identidad personal, es decir, cada sujeto en sí considera, y jurídicamente hablando, la Constitución garantiza el libre desarrollo de la personalidad, que se nutre, que lo que trata de garantizar es el libre respeto a la identidad. La identidad personal se nutre, tiene dos partes, es decir, se nutre de todos los sentimientos, de la raza, el sexo, una serie de características personales que individualizan a cada ser en sí considerado frente a los demás. ¿Qué es la identidad digital? O lo que es la ciudadanía digital de la que estábamos hablando en el programa anterior, ha dado paso a un nuevo concepto de identidad digital. Tú tienes tu identidad analógica, identidad personal física, que es alto, bajo, rubio, rubia, con ojos azules, que tiene estas características, pertenece a esta etnia y esta raza determinada. ¿Qué es la identidad digital? Es el imaginario que tú te creas de tu imagen que proyectas sobre Internet. Ahora bien, ¿qué sucede con la identidad digital? ¿O cuál es el problema o el aspecto más controvertido de la identidad digital? Que puede o no coincidir con la identidad personal. Es decir, cuando participas en Internet a través de redes sociales online o a través de comunidades virtuales 2.0 que te permite interactuar con otros, puedes crear tu propio perfil. En este perfil puedes poner en muchas redes sociales, puedes poner una foto, una imagen. Hay gente que utiliza avatares como imagen, es decir, que están ocultando su propia imagen y que a la hora de describirse hay una serie de campos como es profesión, estudios y no sé qué, que se inventan lo que es la profesión y a qué se está dedicando. Hay otros usuarios de Internet que cogemos una imagen de perfil propia o una imagen de perfil propia donde se identifica claramente la imagen, la persona que está creando, abriendo ese perfil de cara a la web, de cara a la interactuación activa en la web, donde identificas: soy Salvador Pérez, profesor de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, tengo esta formación y estos son mis hobbies y actividades, que se corresponden con la realidad.
¿Qué sucede en relación con la identidad digital y los jóvenes? ¿Cuál es el problema? Que depende de Internet, por una parte, como estar detrás de una pantalla, permite que aquellos jóvenes que tímidos, introvertidos, más inseguros en las relaciones sociales, en el mundo físico, puedan crear una identidad falsa bajo la supervisión de que ellos les gustaría ser tal persona que no se corresponde con la realidad. ¿Y cuál es el problema que tiene la identidad digital? Que adultos u otras personas que con fines ilícitos se pueden crear identidades falsas tratando de cautivar a otros usuarios de Internet, y en concreto en el tema de los menores, tratando de cautivar o estar cerca de menores, por ejemplo, personajes públicos que estén de moda, crear un avatar, descargarse de Google una imagen, una foto de un personaje público, se crea una falsa identidad, una identidad digital que no se corresponde con la realidad, con el fin de llevar a cabo actividades ilícitas. ¿Kepa? Sí, quería hacer mención a cosas que yo creo que son complementarias a las que ha mencionado Salvador, desde ese punto de vista. Y quiero tomar aquí una cita de un sociólogo inglés que se llama Anthony Giddens, que él trabaja algo que llama la teoría de la estructuración. Y dice exactamente: los entornos sociales en los que existimos no consisten en meras agrupaciones casuales de acontecimientos o acciones. Las estructuras sociales se construyen de acciones y relaciones humanas. Lo que les confiere a esta su pauta es su repetición a través de periodos de tiempo y distancia en el espacio. ¿Por qué digo esta cita? Porque, como sociólogo, entiendo que el proceso de identificación se reproduce en un entorno determinado, en un entorno cultural determinado, un entorno... Y por eso comentaba también Salvador el hecho de que quizás no haya una conciencia a veces con la identidad imaginada, que corresponde al imaginario social, con la identidad personal, ¿no? Y ese punto de vista creo que es interesante y muy relacionado con el tema de la infancia, entender las diferencias entre lo que es un sujeto social de derechos, en el cual un señor tiene establecido un estatuto construido respecto al derecho, de lo que supone esto, que por ejemplo, que eso es lo que nos dota la propia Convención de Derechos de los Niños, a los propios niños, ¿no? De lo que supone un actor social en que es un sujeto que tiene capacidad de acción social, pero que está estipulada su acción en cada un rol social determinado, y interpretamos un rol determinado en la sociedad, y lo que supone el concepto de ser un agente social, desde el punto de vista de la agencialidad, desde la capacidad que tiene alguien, un individuo, como un niño, para transformar o cambiar la sociedad, ¿no? Y yo creo que existen una serie de matices respecto a lo que es la propia construcción de identidad, en que puede escapar del imaginario a que alguien tome conciencia, ¿no?, de su propia realidad, ¿no? Antes, cuando hacía referencia a Ubernet, que es el Internet del futuro, digamos, el Internet que supera Internet, el Internet que es totalmente global, en que vamos a ser todos participativos de él, sí que posibilita, ¿no?, ese estado de conciencia, ¿no? Si hay una palabra que usar Internet es el Big Data, ¿no? La agrupación enorme de datos, que la capacidad inmensa de universal, ese universo de datos que tenemos acceso, ¿no? Pero el propio uso del dato no meramente se establece como uso de datos de por sí, ¿no?, sino la capacidad de un nivel de conciencia superior, ¿no? Si esto, desde el plano de punto de vista de evolución positiva cara al uso de Internet, llegamos a ese estado de conciencia mundial, el estado de conciencia individual, va a superar realmente lo que es la comprensión de lo que es el estado de conciencia del propio entorno, ¿no? Motivo por el cual decir la cita de Giddens, que va a llegar un momento en que la cita de Giddens se puede estar descontextualizada, ¿no? Porque actualmente ya los acontecimientos tienen una represión local como una represión global. Y de qué manera existe una interacción entre lo global y lo local, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es importante. Hacías mención, quiero hablar un poco de historia de Internet, porque hacías mención, y buena mención, al tema del anonimato, del uso de la red. La primera red que se formó por el año 79 fue Usenet, ¿no? Usenet. Fue una red que se estableció en una ciudad americana, y uno de los roles, porque se menciona la acción social, unos roles que se establecieron como modelo de aculturación en Internet, el propio formato de uso de Internet, fue el rol del troll, ¿no? El troll es ese individuo que actúa aprovechándole el anonimato, que mucha referencia al anonimato, el anonimato en Internet, para atacar a otro, para descalificar a otro, porque Usenet era una red de comentarios, ¿no? Que lo comentabas, participaba a través de comentarios en Internet, y claro, había una serie de individuos lo que se siguen llamando un trolls, ¿no?, en que realmente menospreciaban el comentario de otra persona, tal y tal, ¿no? Pero en todo eso se daba... y se sigue dando porque realmente hay ese formato de uso de Internet que cuando entendemos que Internet es anonimato. Hay mucha gente que piensa que Internet se piensa que es un falso anonimato.
creo que dejamos sobre el tapete una serie de cuestiones que son importantes y que, bueno, nos puede dar pie a conversar sobre ellas. Un falso anonimato, ¿por? Porque, por ejemplo, a veces cuando usamos Internet y vemos que no tenemos una intención real y que es una pantalla por medio, no entendemos que detrás de lo que es justo detrás de la pantalla misma tiene un IP, que es IP significa Internet Protocol, ¿no? Me refiero que ese punto de conexión a la red tiene un número de teléfono. Falso anonimato desde el punto de vista de la labor policial. Un policía puede registrar perfectamente qué haces. Una de las discusiones principales y uno de los debates principales que esté altamente en Internet es sobre lo que ha ocurrido, sobre el ciberespionaje, el espionaje por parte de la NSA en Estados Unidos y tal, ¿no? Realmente, a mí me pasó cuando yo hablo con este tipo de cosas con la policía, decía, antes, cuando había un escenario de un crimen, era mucho más complicado sacar la información. Actualmente por Internet es muy sencillo sacar la información, hay mucha información en Internet. Pero información tanto del propio delincuente, en este caso, que hablamos de delincuente, que piensa que puede tener o que puede justificar su acción o tiene un atrevimiento a hacer una acción porque piensa que tiene un anonimato, por eso la idea del falso anonimato, pero realmente queda registrada su acción. Y queda registrada su acción y queda registrada a un nivel de prueba. Y puede ser una prueba que puede ser judicialmente válida cara a un juicio, ¿no? Por eso lo del falso anonimato. En cualquier caso, este planteamiento lo que deriva es en las dos caras de Internet, ¿no? Como un escenario de libertad, pero también como un escenario donde ejercer el control, quizás. En relación con lo que es ejercer el control, ¿te refieres en relación con el uso que hacen Internet en general los adultos en general o los usuarios en general o los menores en particular? En general. En general. A ver, la doble cara de Internet, yo no hablaría tanto de control, sino de cautela. Es decir, Internet te ha expandido, ha hecho posible que lo que es las redes sociales se expanda, lo que es la formación de identidad personal, el libre desarrollo de personalidad, se expanda a límites insospechados hace unas décadas, pero también exige el establecimiento de una serie de cautelas o de controles, que es llamar. Es decir, la existencia de falsos anonimatos implica que el usuario de Internet tiene que ser muy cauto con relación con los contenidos, los dominios web que está visitando y sobre todo cuando estamos hablando ya en el caso particular de las redes sociales online, de las personas con las que interactúa. De ahí que también el riesgo está en aquellas personas que no sepan distinguir lo que es la realidad de la ficción. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, están en una red social conocida como Facebook o Twenty y agregan como amigo o agregan un contacto que es un personaje público. Realmente una persona adulta sabe o es consciente que ese personaje público no es tal personaje público. O puede no ser tal personaje público, sino que es una persona que está simulando o ha creado un imaginario falso con la intención de tener más contacto, de expandir sus redes sociales o porque le gusta por hobby o con otros fines ilícitos. Tampoco necesariamente la existencia de un perfil falso implica que se vaya a cometer una serie de actividades ilícitas detrás. Hay personas que también se recrean o tienen un imaginario, les gustaría ser otra persona y a través de Internet proyectan un imaginario que no se corresponde con su realidad. Es decir, hay que ser cautos, porque si no, si ahora la policía si nos ponemos a investigar uno en el perfil falso, podemos descubrir que hay personas que prefieren tener un perfil falso, pero no con ninguna finalidad ilícita. Lo que pasa es que determinados perfiles que pueden ser indicios, es decir, si el perfil o la persona que está detrás de ese perfil imaginario interactúa con el usuario de Internet, ya sea mayor o menor de edad, y le invoca o le trate de llevar a cabo con esa persona una serie de actividad de trato sexual, la cesión de imágenes, cesión de datos sensibles, cesión de datos bancarios, de datos económicos, tú puedes sospechar que esa persona está llevando a cabo o ha creado ese perfil con fines ilícitos. Ahí sí que el Estado tiene que articular una actividad de control, y más en el caso concreto, en el caso particular de menores de edad. Cuando se trata de menores o estas personas que conocen o son personas que tienen un perfil que conocen o pueden intuir qué perfil psicológico tiene el menor con el que están tratando, que es fácil hacer a través de ese menor, se crea un perfil falso, un grupo que esté de moda y demás, le promete cosas y les está obligando a llevar a cabo conductas que se traducen en conductas delictivas. Ese es el control, la cautela, que se trata de proteger al menor frente a los riesgos que tiene que tener el menor. El control, en este caso los usuarios en general, yo creo que es una labor educativa de concienciación social, y en el caso de menores es una labor educativa por parte de los padres y los menores. Acompañar a tu hijo tutelado en relación con lo que es el uso que están haciendo de este tipo de redes. No se trata de prohibir, no se trata de
de que tú te crees un perfil y que obligar a tu hijo que te agregue. Es como a nosotros cuando éramos pequeños, que nosotros tenemos nuestro espacio privado, era nuestra habitación, el dormitorio. Si nuestros padres entraban violentamente en nuestro dormitorio, estaban vulnerando, o si se ponía a registrar lo que tenemos en el Munter, era una lesión de nuestra intimidad. Lo que es la creación de un perfil con la obligación. Bueno, pues tú te puedes crear un perfil, pero siempre y cuando tú me agregues. Lo que va a provocar es una lesión de su intimidad, porque es un espacio público-privado. Yo lo concibo también como un espacio privado, es decir, las redes sociales, la participación en redes sociales, es decir, es un espacio público en el sentido de que te expande, te permite socializarte con otros, pero es un espacio privado en la medida que tú controlas o tú puedes controlar las personas con las que quieres conectar y forma parte, se entronca directamente en tu libertad informática o tu intimidad personal. De que yo el control diría más bien cautela. No se trata de establecer un control tipo Big Brother, Gran Hermano de la novela de Owen, que Estado está controlando lo que hacemos en Internet, o el control que se está llevando a cabo por parte del Estado actualmente en determinadas redes sociales, como en Twitter, que cualquier persona que haga un comentario en contra de o enjuiciando una acción política está siendo multado, que es típico de un Estado totalitarista, no un Estado de libertad, y una intervención, a mi juicio, injustificada de lo que es un espacio de intimidad. A mi juicio, incluso, que se ha constatado jurídicamente por parte de la jurisprudencia. Sí, quería añadir que uno de mis autores menos favoritos de la sociología siempre ha sido Parsons, y es uno de los autores que más habló sobre el control social. Esto no justifica nada, evidentemente, pero sí que cuando estaba hablando de Salvador me acordaba, y he hecho mención anteriormente al asunto de los roles sociales. Y sí que, desde ese punto de vista, el rol siempre es un rol asumido, ¿no? Y que está muy relacionado con una teoría social determinada. El más básico que se mete en la sociedad es la diferenciación de género. Y desde ese punto de vista parece que la mujer a veces tiene que asumir unos roles determinados frente al hombre, pero y hay quienes piensan que no, es que es justificado porque así es la naturaleza de la mujer, ¿no? Entendemos, por eso lo de dar validez al punto de vista del imaginario, ¿no? En cómo se construye el imaginario social del propio género, y en cómo se valida el propio imaginario en la propia acción humana, en la propia interacción humana, ¿no? De esta manera, esta brecha de género, si la llevamos a la brecha etaria, ocurre de igual manera, ¿no? En cómo pensamos que el niño a una determinada tiene que ajustarse a un nivel de comportamiento determinado, o realmente pensamos porque lo queremos justificar a nivel psicológico porque tiene un fundamento cognitivo, de evolución cognitiva determinada, ¿no? Pero luego también entendemos que, bueno, pues que hay procesos de maduración diferenciados entre sí, ¿no? Sí que quiero decir que en todas las cuestiones relacionadas con Internet y el campo abierto que abre Internet como espacio de experimentación, de vivencia, de interacción, nos está llevando a un proceso de cómo entendemos la socialización, porque al fin y al cabo tenemos que hablar de eso cuando hablamos de cuestiones como acción social, educación, desarrollo social de los niños, o sea, evolución social, cómo realmente se ajusta a un modelo de socialización, pero que realmente no son únicos, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que entender que sí que puede formar en nuevos complejos, digamos, a nivel de cómo se interactúa en Internet, para entender, creo que también ha hecho mención Salvador, de que los seres humanos no somos un perfil determinado, no somos un formato imaginario determinado, sino que nos ajustamos a la acción determinada. Seguramente habrá espacios determinados de acción determinada en que nos haga exteriorizar o expresar fórmulas nuestras de comprensión de nuestra acción en ese momento diferentes que vamos a hacer en espacios distintos. Hablamos del espacio familiar o el espacio laboral, ¿no? Y se hace mucho hincapié en el espacio familiar. El espacio familiar, en muchos casos, históricamente ha sido un espacio jerarquizado. En la relación, la interacción entre padres y niños ha sido una relación que construye de por sí lo que entendemos como brecha etaria, ¿no? Se entendía que el adulto tenía unas perspectivas y unas prerrogativas determinadas respecto al niño, porque el niño tenía que tener una situación o un comportamiento de obediencia cara a su padre como tutor, ¿no? Pero realmente, fijaros que aquí estamos continuamente diciendo una palabra que es acompañamiento, ¿no? Que es la comprensión básica de lo que se entendía como pedagogía, ¿no? Pedagogía, al fin y al cabo, en teología griega no significa más que el acompañamiento de los niños, ¿no? Como hay alguien que
quiere enseñar acompañando, ¿no? Pero realmente no hay fórmulas de entendimiento de cuáles son los espacios adecuados o si el espacio familiar es el espacio adecuado a nivel tradicional y lo que comprendemos desde el punto de vista también de género como espacio del patriarcado, para formular ideas de interacción adecuada cara a ese acompañamiento. No solo entender que la familia como constitución jurídica económica de la sociedad es necesaria, sino realmente cuál es la evolución de la familia y cuál es la evolución de la interacción entre tutores, padres y niños para que realmente se dé una adecuada interacción para superar retos como los que tenemos actualmente que ocurren con las fórmulas que están dando con el proceso de interacción y de participación infantil en Internet, ¿no? De hecho, una de las grandes virtudes que se ha asociado a las redes sociales es precisamente esa horizontalidad en la interacción y además que se constituyen como un escenario directo de participación para los niños, ¿no? Abogando por esa horizontalidad. De esa manera se generan espacios para la construcción y promoción de valores cívicos, dicen algunos, Kepa. Otra cuestión relacionada con los valores es hay que cogerlas con pinzas, claro, porque hay mucha gente, cuando concibe valor, piensa en el valor como el valor apropiado y ese valor propio, que el propio individuo piensa que en el cual ha sido culturalizado y ha sido educado, ¿no? Creo que ha hecho Salvador y ha precisado una cuestión importante cuando hablamos de la globalidad. En el mundo global existen muchas culturas diferenciadas. Entonces, una de las cuestiones básicas en las cuales se encuentran las redes sociales, por ejemplo, es cómo llegar a un formato de compresión y de conceptualización de ideas en que lleve a una compresión generalizada de algo determinado, que puede ser un objeto, una idea, un concepto o lo que fuera, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, el concepto de valor no lo podemos apropiar nosotros como, por ejemplo, cultura occidental. Porque igual el valor cultura occidental o el valor determinado cultura occidental igual no es asimilable al valor que puede existir en su analogía en una cultura diferente donde se dan unas circunstancias sociales diferenciadas y donde el entorno social fomenta un modelo de interacción que conduce a una expresión diferente del concepto, ¿no? Me ha ocurrido de contar con gente determinada que piensa que el valor actual es una pérdida del valor. Porque el modelo educativo era el adecuado, el que se daba anteriormente como de modelo educativo, ¿no? Yo creo que el valor es un constructo social, eso lo entendemos. Y el valor como constructo social nos lleva a entender que Internet construye socialmente valores. Antes, cuando hablamos de un término que era muy controvertido, que es el término del troll, ¿no? Que todo el mundo entendemos y que es ese personaje que nos fastidia en Internet y tal, ¿no? Pero realmente la propia acción del propio troll, el personaje troll o el rol troll en Internet también nos está generando un valor de manera secundaria en el proceso de interacción, en que formule un proceso de interacción diferenciada. El propio ecosistema de Internet no es generador de valores. O sea, es que no podemos coger con pinzas los valores anteriores educacionales e insertarlos en contextos y en entornos diferenciados de una manera como que se ajusten totalmente. Es imposible. Salvador. Como complemento a lo que estaba comentando Kepa, es que tenemos que partir del tipo de sociedad de las que estamos hablando y en la que se inserta el menor y posteriormente la participación del menor en Internet. Yo particularmente pienso de que el menor durante los primeros años de la infancia, el sistema de valores que percibe es el que percibe la familia. El núcleo familiar es un núcleo fundamental. ¿Qué sucede con la escolarización del menor? Los valores de los que se nutre la identidad personal, que van conformando la identidad personal y la propia conciencia del menor a lo largo de su desarrollo, tanto de los menores como de las personas adultas, de ahí que provocan que van cambiando, van mutando y de ahí que se producen una mutación tanto en algunos aspectos psicológicos de la identidad personal de los sujetos, de individuos durante toda la vida, es decir, personas que son católicos con 18 años y con 40 años son ateos. Por ejemplo, es un cambio de sistema de valores de percepción de lo que es las pautas de comportamiento. ¿Qué sucede? Que actualmente los niños perciben una serie de valores en el ámbito familiar. La escuela, no tanto la educación en valores, aunque es verdad que el sistema, en concreto en España, el sistema educativo español, lo que son las guarderías y los ciclos de educación primaria, están orientados a educar en una serie de valores, pautas de conducta con respecto a los demás, es decir, pautas de buena conducta, valores cívicos de comportamiento, y ya se produce el tránsito, bueno, ya no vamos a entrar en cuestiones controvertidas como la educación en valores y educación religiosa además, sino sistemas de valores diferenciados, incluso opuestos, sino que en la propia interacción del niño en la escuela, en el ámbito escolástico con otros, le proporcionan una serie de valores contrastados con los que que pueden estar contrastados con los que ha percibido en el ámbito familiar. Internet, ¿qué pasa? Que a eso añadimos lo que ha comentado Kepa.
Internet es un crisol universal de valores, de sistemas de valores totalmente diferenciados, que incluso van más allá de los sistemas de valores con los que se puede encontrar en la escuela. Depende si es un ámbito público o privado, depende de las etnias o de las culturas que convergen en la escuela o los niños o los iguales con los que se está relacionando el menor en el ámbito escolástico, porque puede decir, en casa, por ejemplo, los únicos valores buenos son los valores católicos. Puede ser una escuela que el niño tenga buenos amigos que sean laicos, que sean ateos, agnósticos, musulmanes, y encuentren. No, pues no los católicos, para mí son los musulmanes. Se va conformando lo que es la identidad, o los valores que nutren esa identidad, los va conformando el menor hasta que sea suficiente mayor para decir, bueno, pues con mi forma de vida, o forma parte de identidad, estos valores porque yo los considero, como bien decía Kepa, buenos. ¿Internet qué favorece? Internet fomenta lo que es educación en valores y educación en respeto a los derechos humanos. Porque el único valor universal único que existe actualmente, que se trata de focalizar o en el ámbito educativo se está fomentando, es el valor respeto a lo diferente. No el respeto o la educación en un valor concreto, sino el respeto a lo diferente como valor fundamental, porque lo que va a permitir la interculturalidad, que va a ser más allá de multiculturalidad. Por eso expertos, Lamberto Echeverría y Castells, que son expertos sociólogos que han trabajado lo que es la sociedad web, la sociedad de la información y del conocimiento, habla de Internet como un mundo, como el paradigma de la interculturalidad, porque permite conocer a otros e interactuar con los otros de diferentes culturas. Sí, quería mencionar, respecto a cuestiones con valores, se puede pensar que actualmente la intimidad misma pues, es un valor, ¿no? Y lo saco a colación porque es un concepto bastante controvertido desde el punto de vista que pensamos que Internet como red es disruptiva respecto al propio concepto de intimidad o de privacidad, ¿no? Más dentro del formato anglosajón del concepto de intimidad, ¿no? Pero sí que quería mencionarlo porque últimamente ha habido mucha controversia respecto a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo respecto al derecho del olvido, que bueno, pues funcionó, en este caso español, Mario Costeja puso una denuncia contra Google, una denuncia que luego fue tramitada por la Agencia de Protección de Datos Española, y bueno, pues ha habido una sentencia a favor de Mario Costeja y de la Agencia de Protección de Datos Española, contra Google en este caso, ¿no? Y lo que llevo es una controversia de comprensión, ¿no? Porque en toda la disrupción que podemos pensar que se mueve a nivel tecnológico, tiene una medida que es antropológica o psicológica. Porque puede ser fácilmente entender o comprender cómo se puede hablar de derecho al olvido. Porque antropológicamente entendemos el olvido como una negligencia. Entendemos el olvido como una etapa nuestra en la cual es de senectud, en la cual el ser humano pierde su capacidad de pensamiento y reflexión. Los seres humanos nos construimos en el recuerdo de las cosas. Claro, cuando llegamos al hecho del uso de información, al hecho de la información, en este caso, parece ser que estamos en una discrepancia tan fuerte, pero claro, porque fijaros que exigimos a los políticos la transparencia. La sociedad queremos que sea transparente continuamente. Seguimos transparencia. Luego tenemos que no tenemos privacidad. Y luego tenemos que exigimos derecho al olvido, que son construcciones a nivel teórico como a nivel conceptual, en que puede ser un tanto como construir un castillo a veces un poco en el aire, ¿no? En el sentido de que son conceptos que actualmente ha tenido mucha vigencia por la propia sentencia que ha ocurrido aquí en Europa, pero desde ese punto de vista, desde otro punto de vista, creemos y parece que estamos en una situación en la cual construimos conceptos que parecen chocar entre sí, ¿no? Si queremos ser transparentes, si la red lo va a hacer más transparente y creemos en la Big Data, queremos que haya información y tal, esto lucha contra el concepto de privacidad y el concepto de intimidad. En cualquier caso, cuando se habla de valores y construcción de valores cívicos en Internet, se habla de valores en un sentido colectivo. Y ese sentido colectivo del valor es lo que legitima una serie de normas y de pautas. De hecho, existen una serie de riesgos o no riesgos o actividades en el marco de Internet que hoy en día o ya se han tipificado como delitos en el marco legal o se van a tipificar, ¿no? Como pueda ser no tipificados el sexting, pero sí el ciberbullying, etcétera. Y creo que ahora mismo es un poco la línea en la que se están dirigiendo los debates públicos sobre el uso de Internet y sobre todo por parte de los niños, ¿no? ¿Qué lugar tienen en la construcción de este tipo de valores? O sea, ¿cuáles son los comportamientos que todo el mundo acepta
cómo debe regularse la participación en Internet y además, por otra parte, cuáles son los que pueden entrañar un riesgo o no para la identidad individual del niño, en el ejercicio de su libertad ideológica, etcétera. Un tema muy interesante, de nuevo muy complejo, se nos acaba el tiempo y por supuesto os quería agradecer, Salvador y Kepa, o daros las gracias por habernos acompañado hoy y hablarnos de infancia y redes sociales. A todos vosotros esperamos que hayáis disfrutado del programa y sobre todo os haya servido para indagar un poco en los pros y contras de las redes sociales. Gracias. A ti, Julia, muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por habernos invitado a participar en este programa. Un tema muy importante sobre el que os invitamos a reflexionar y que hoy nos ha ofrecido la profesora de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Julia Ramiro, conductora del coloquio en el que han participado Salvador Pérez, profesor de Derecho de la UNED, y Kepa Paul Larrañaga, netólogo, experto en TICs y derechos de la infancia. Ambos han participado en un libro, Menores e Internet, coeditado por UNED, Ministerio de Justicia y Aranzadi Thomson Reuters. Comentábamos al inicio de este espacio que la pasada semana emitimos un primer espacio que podéis encontrar en el canal UNED, YouTube y en el podcast de Radio Televisión. Su título, Derechos y Ciudadanía de los Niños en el contexto de las TICs.